Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera parte de la tutoría de semana 12. Vamos a continuar con ejercicios de práctica para el segundo parcial. Vamos a continuar con algunos ejercicios variados de determinantes. De manera similar a la clase pasada, yo se los presento para que ustedes puedan pensarlos un toque y luego los resolvemos juntos. Este es muy parecido a uno que hicimos la vez pasada. Más que todo porque vamos a utilizar las tres operaciones que se pueden realizar en determinantes, nada más recordando que dos de ellas tienen una consecuencia sobre el valor del determinante. El ejercicio dice lo siguiente: aplicando las propiedades de los determinantes y nos da dos condiciones. No podemos variar el tamaño del determinante. Hay que probar lo siguiente. Probar la siguiente igualdad. Ok, ¿cómo nos podrían preguntar entonces a nosotros este tipo de ejercicios? Nos pueden preguntar, como los exámenes son un marque con X, lo que nos pueden preguntar es cómo sería la columna 2 de la matriz equivalente de, y nos dan la matriz de la izquierda. La cosa es poder simplificar estas matrices de forma tal que podamos llegar de la izquierda a la derecha. Como es una igualdad, en realidad podemos llegar de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, pero recuerden la recomendación, siempre tratamos de ir en esta dirección, es decir, de la que es un poquito más compleja o más grande, como quieran verlo, porque que sea más grande no implica que sea más complicada, pero a veces se vuelve como más laborioso poder fabricarnos las restas y demás. Entonces siempre vamos a partir de la que va a ser más grande, no en términos literales del tamaño, sino que vean que, por ejemplo, sus columnas requieren más elementos, a la más sencilla. Entonces, recuerden que para poder transformar un determinante teníamos tres operaciones. ¿Cuáles eran? Era el cambio de filas o columnas. Recuerden que podemos cambiar las filas o las columnas. ¿Y cuál es la condición o la consecuencia que tiene esa acción? Se le cambia un menos al frente al determinante. Luego, otra de las operaciones es que podemos multiplicar una constante a una fila o una columna. ¿Cuál es la condición? Tenemos que multiplicarle también a la totalidad del determinante el inverso multiplicativo de dicha constante. Eso es son como palabras muy finas, ¿verdad? Para decir, si a fila 1 le multiplico un 2 a todo, entonces al inicio del determinante le multiplico un medio, porque un medio es el inverso multiplicativo de 2. Y finalmente la tercera operación es que podemos sumarle n veces una fila a otra, o en términos de columnas, n veces una columna a otra. Y esta es la única operación que no tiene consecuencias. Entonces, recordando estas tres operaciones, tratemos de darle forma a la matriz de la izquierda, la matriz de la derecha. De manera similar a los casos anteriores, voy a pausar un momento el video para que ustedes puedan pensar y a la hora de resolver lo vuelvan a poner a grabar para que quede entonces la resolución del ejercicio. Ok, entonces bueno, como vimos, o si seguimos la recomendación, igual si no la siguen van a llegar a la respuesta, que es la igualdad, ¿verdad? Llegar al otro lado. Yo siempre les recomiendo partir de
esta que es un poquitito más grande o tiene más elementos. Entonces vamos a partir de esta y recuerden que lo que queremos es llegar a la que está en la derecha. Eso es probar. Vamos a ir uno por uno. Bueno, vamos a ir analizando por columnas. Vean que por columnas, la columna 2 ya está exactamente igual. Esa la vamos a dejar así como está, llena de unos. Esa ya está lista. Pero lo que nosotros ahora queremos es, si vamos viendo en orden, la primera columna no está como deseamos. Nosotros aquí queremos llegar a, B, C. ¿Y qué es lo que tenemos? Voy a hacer un poquito más grande. Lo que tenemos es A menos B, B menos C y C menos A. Entonces, la recomendación que nosotros podemos seguir es hacerle el cambio a la columna 1. Y lo que vamos a hacer, o el cambio que debemos hacerle para que nos queden los valores A, B y C, es quitar, voy a decirlo entre comillas, los excesos. ¿Qué son esos excesos? Queremos quitar este menos B, este menos C y este menos A. Ok, ¿a quién quiero quitar? Quiero quitar casualmente a la columna 1, le voy a quitar la columna. Bueno, no, véanlo mejor. Está un poquito, yo intenté complicarme un poquito y pues no había necesidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros queremos que la columna 1 sea A, B y C. Y antes de ponerme a hacer restas, ¿saben dónde está A, B y C? A, B y C está en el lugar de la columna 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar columna 1 por columna 3 para empezar a darle la forma que yo quiero. Recordemos quién es la forma que yo quiero. Esta de acá, esta matriz de la derecha. Entonces eso voy a hacer. A la fila, perdón, estamos trabajando con columnas. A la columna 1 la voy a cambiar por la columna 3. Eso sería nada más y nada menos que A, B y C, 1, 1, 1 y A menos B, B menos C y C menos A. No vemos ese mensajillo de ahí. Vean que lo único que hicimos fue a estos amigos los pasamos para acá y a estos amigos los pasamos para acá. Eso fue todo lo que hicimos. Pero recuerden, toda acción tiene una consecuencia, o al menos casi todas. En el caso del cambio de filas o de columnas, la consecuencia es que tenemos que poner un menos afuera del determinante. Cambia el signo. Entonces ponemos ese menos. Revisamos. Recuerden aquí a lo que queremos llegar, a la matriz, esta de acá. Entonces veamos que la primera columna está como queremos, ABC. La segunda columna está como queremos, 1, 1, 1. Y esa tercera, no realmente. Vean que esa tercera, lo que nosotros queremos es la columna BCA. ¿Y dónde está BCA? Bueno, como que está por aquí. Cerquita, cerquita, pero no exactamente. Todavía a eso hay que quitarle el exceso de A, bueno, A y el menos, B y el menos y C y el menos. Entonces, ¿cuál es precisamente la operación que me permite hacer eso? Es, ¿quién cambia? Columna 3. Entonces le pongo un techito. A la columna 3 le voy a restar la columna 1. Entonces, ¿quiénes no cambian? Columna 1
columna 2. Y ahora vamos a los valores de columna 3, restarles los de columna 1. ¿Qué sería? Sería A menos B menos A. Eso me queda menos B. B menos C menos B. Me queda menos C. Y C menos A menos C, ¿qué me queda? Menos A. Y bueno, recuerden el menos que traíamos jalando. Hay que volvérselo a poner. Y ya estamos muy cerca. Chequeamos, primera columna, ABC, segunda columna, 1, 1, 1. Tercera columna, nosotros queremos BCA. ¿Y qué tenemos? Menos B, menos C, menos A. Es decir, ¿qué tenemos de exceso? Estos menos de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la única propiedad que todavía no hemos usado, que es multiplicarle a una de las filas o columnas una constante. ¿Qué constante me ayudaría para que menos B menos C menos A se vuelvan BCA? Un menos 1, porque eso me cancelaría. Menos por menos más. Entonces voy a decir que menos 1 por la columna 3. Eso nos quedaría columna 1 ABC, columna 2 1, 1, 1, columna 3 por menos 1 sería B, C, A. El menos que veníamos jalando. Eso sí, recuerden que la operación que acabamos de hacer es multiplicar una constante. Y eso traía una consecuencia. ¿Cuál era? Que a ese determinante tenemos que multiplicarle el inverso multiplicativo de la constante que le multiplicamos. ¿Quién es el inverso multiplicativo de eso? Es 1 entre la constante, que sería menos 1. Y bueno, está bien. 1 entre menos 1, ¿qué es? Esto es sencillamente escribir menos 1. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué no les dije de una vez menos 1? Porque no quiero que piensen que este menos 1 es este mismo de acá, porque no lo es. Es el inverso multiplicativo, que como es un 1, es el mismo, es otra cosa. Pero legalmente ese menos 1 sale de hacer el inverso multiplicativo de 1 entre menos 1. Eso es. Y bueno, este menos de acá con este menos de acá nos daría A, B, C, 1, 1, 1, B, C, A. Y con esto concluimos. Ya con esto acabamos de demostrar que la matriz A menos B, B menos C, C menos A, 1, 1, 1, ABC es igual a la matriz ABC, 1, 1, 1, B, C, A. ¿Alguna duda con este ejercicio, con alguno de los pasos? Todo claro. ¿Verdad que solo la suma y resta de columnas o filas es lo único que no cambia nada? Exacto, muy bien. Sí, toda la razón. Este de acá, que es la suma y resta de n veces una fila a otra, o n veces una columna a otra, es la única que no trajo consecuencia. Vamos a hacerlo como por colorcitos. Esta naranja, que es cambio de filas, tuvo como consecuencia un cambio de signo, que era este signo que íbamos jalando. Y el cambio de, la multiplicación de una constante trae como consecuencia la multiplicación del inverso multiplicativo de esa constante, que es lo que está marcado en celeste. Pero lo que está marcado en color cian, que es la resta de una fila a otra, vean que es la única que no trae consecuencias, como dijo José.
¿Alguna otra duda con este ejercicio? Todo bien. Vamos a continuar. Vamos a hacer otra propiedad. Bueno, es que se parece mucho. Vamos a ver. Ya muy parecido. Veamos este. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir repasar uno de los conceptos que espero que recuerden, que es el concepto de la adjunta. La adjunta, si no lo recuerdan, la verdad también se los voy a anotar por acá. Bueno, la adjunta legalmente es la transpuesta de la matriz de cofactores. Y eso es una definición pues muy formal de lo que es, pero en realidad a lo que a nosotros nos importa sobre la adjunta es la forma de relacionarlas. Vamos a poner por acá notas importantes. Si usted no tenía esta una fichita, les recomiendo que ahorita lo anoten o después de la clase, como deseen, para que lo tengan a mano. Recordemos que es el cofactor de una matriz A. El cofactor, normalmente le decimos cofactor IJ, porque recuerden que siempre hablamos de un lugar, o sea, ¿cuál espacio de la matriz estamos hablando? La fila I, la columna J. Entonces a esto le llamamos cofactor IJ y se define nada más y nada menos como -1 a la I más J, ese es el famoso signo, por MIJ, siendo MIJ el menor. Recordemos que el menor era, si teníamos una matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el menor 1, 1, lo que significaba era que yo iba a, comillas, tachar columna 1 y fila 1, ¿verdad? Porque es este 1 es de la fila y este 1 es de la columna. Entonces, el menor es la matriz que nos resulta de tachar fila 1 y columna 1. ¿Que quién sería? Estos amigos de acá. Esa matriz restante. Bueno, el determinante de dicha matriz, que ven que es un 2 por 2, entonces recuerden que una matriz 2 por 2 era multiplicación de diagonal principal menos multiplicación de diagonal secundaria. Ahora, ¿qué es la famosa matriz adjunta? Vamos a anotarlo por acá. La matriz adjunta, que se denota como adjunta de A, es C transpuesta. Y bueno, C es la matriz de cofactores. Es decir, para la matriz que teníamos aquí arriba, vean que hacer este proceso de tachar fila 1, columna 1 y hacer el determinante que le resta a esto, me va a dar un único valor. Un único valor que va a la posición fila 1, columna 1. Es decir, en mi matriz de cofactores, si este resultado sería, esto sería más por el signo y el menor me daría 5 por 9, 45, menos 6 por 8, que sería 48. 5 por 9, 45, menos 48, esto me da menos 3. Entonces, en la matriz de cofactores, en el espacio fila 1, columna 1, aquí lo que habría es un menos 3, que es este de acá. Y bueno, así sucesivamente con todos los otros espacios. Con el fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 2, columna 1 y así sucesivamente. Hay otros 8 valores que llenar. Esta es la matriz de cofactores. Si yo transpongo esta matriz, me da la adjunta. Y así, toda esta pequeña explicación para recordarles qué es la adjunta. Que la definición es importante.
Pero lo vital de este tema o de este concepto que los profes nos quieren evaluar es el siguiente teorema. Se los voy a poner aquí. Teorema. El teorema dice, esta condición del teorema, de hecho, la habíamos evaluado en la practiquita de perdón, de Kahoot que hicimos la vez que jugamos, que dice esto: si A es una matriz cuadrada con el determinante de A diferente de 0, entonces la inversa de A es A inversa es igual a 1 entre el determinante por la adjunta de A. Este teoremita de por acá es súper importante. Okay. Es súper importante porque es una forma de definir una inversa a partir de una adjunta y un determinante. Entonces, es como si mezcláramos tres de los conceptos o tres de los temitas más importantes de este tema, que era cómo sacar la inversa. Recuerden que podíamos hacerlo con Gauss-Jordan. También podemos hacerlo con la adjunta. También la definición de adjunta y luego el determinante, que son los ejercicios que hemos venido practicando. Vean que podemos relacionarlos todos ellos entre sí. Entonces, para que no nos quede la incógnita en cómo podríamos aplicar ese teorema, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Sean A y B dos matrices. Bueno, así un poquito más grande eso para que me quede más bonita la letra. Sean A, B dos matrices de tamaño 4 por 4. Sus entradas son reales. Tales que el determinante de A es igual a 5 y el determinante de B es igual a 4. Calcule los siguientes determinantes. El primer determinante que vamos a calcular es el de la adjunta de A por la adjunta de B. Y el segundo que vamos a calcular es el de la adjunta de -4 por B transpuesta. Voy a hacerlo más chiquito para que también puedan ver tanto el enunciado como las notas y el teorema. Es a partir de este teorema que ustedes pueden resolver este ejercicio. Para que le den un poquito de cabeza, voy a apagar la grabación y ahorita lo resolvemos juntos. Ok, para la parte A. Vamos a mover nada más un toquecillo el enunciado de los ejercicios para que nos queden separados. Ok, bueno, creo que este es más cortito, entonces mejor me llevo la para arriba. Este por acá, dejemos este por acá. Ok, nosotros queremos el determinante de la adjunta de A por la adjunta de B. Es decir, nosotros queremos nosotros sabemos por propiedades de determinantes que la adjunta de A es una matriz, igual que la adjunta de B. Cuando dos matrices se multiplican y eso se le saca el determinante, es lo mismo que decir que el determinante de cada una de ellas por separado. Perdón. Esa es la primera propiedad que les recomiendo recordar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo saco el determinante de la adjunta de A si no la conozco? ¿Ok? Recordemos, por el teoremita que tenemos arriba, que la adjunta de A, si despejamos el teorema y agarramos este determinante y lo pasamos a multiplicar, la adjunta de A se define como la inversa de A por el determinante de A. Entonces,
Si yo lo que quiero es el determinante de la adjunta, bien puedo sacar el determinante de A inversa por determinante de A. Eso es lo que voy a hacer. Ahora, en vez de calcular determinante de la adjunta de A, me voy a dedicar a calcular determinante de A inversa por determinante de A. Analicemos qué es lo que tenemos aquí. Nos están pidiendo el determinante de una matriz, bueno, el determinante de una matriz por determinante de A. Esto de acá es una constante. Entonces, cuando yo aplique mi propiedad de sacar la constante del determinante, recuerden lo que debemos hacer. Elevar este valor a la n. ¿Y quién es n? El tamaño de mi matriz A. Entonces, lo que yo quiero es determinante de A por la constante que se llama determinante de A elevada a la 4. Recuerden que A y B son matrices de orden 4. Y bueno, recordemos otra propiedad, que es el determinante de A. Es 1 entre, perdón, es 1 entre determinante de A. Esto es una propiedad que espero recuerden y si no, la apuntan por ahí. Entonces no tenemos que hacer otra cosa que no sea simplificar un poquito. Vean que aunque tenemos dos notaciones diferentes, abajo lo que tenemos en el denominador es determinante de A y arriba tenemos determinante de A elevado a la 4 significa determinante de A por determinante de A por determinante de A por determinante de A, es decir, 4 veces. Podría cancelar un determinante de A del denominador con uno del numerador. Y lo que me queda es determinante de A a la 3. Porque cancelé uno con el denominador. Voy a hacer exactamente lo mismo para B. Vean que es el mismo proceso de pensamiento. Entonces voy a poner por acá. Análogo para B. Me va a dar exactamente lo mismo. Determinante de B a la 3. Porque es lo mismo. O sea, voy a hacer el determinante de la adjunta de A es el determinante de A a la 3. Es lo mismo. El determinante de la adjunta de B es el determinante de B a la 3. Determinante de B a la 3. Entonces, si nosotros cambiamos y nos traemos pues lo que nos solicitan realmente aquí, el determinante, estoy mezclando notaciones, el determinante de la adjunta de A por la adjunta de B no es nada más y nada menos que el determinante de A a la 3 por el determinante de B a la 3. ¿Y qué valores teníamos desde el inicio? ¿Cuánto vale determinante de A y determinante de B? Que sería 5 a la 3 por 4 a la 3. Eso sería 5 a la 3 por 4 a la 3. 8,000. Y esa es la solución de la parte A. ¿Alguno tiene alguna duda de cómo hicimos la parte A? ¿Por qué fue que se elevó a la 4? El Porque determinante de A. recordemos que A y B son de orden 4. Entonces, recuerden esta propiedad que nosotros teníamos por acá. Se la voy a copiar en otro color para saber qué es una notita. Podemos poner acá, recordar que cuando yo tengo el determinante de 4 por C, 4 es una constante. Entonces, para yo sacar esa constante de mi determinante,
Si yo quiero sacarla, yo puedo sacarla únicamente si la elevo a, bueno, la elevo al orden de C. Recordemos también, voy a aprovechar este espacio para ver esta propiedad de dos maneras. Una cosa es hacer A por B cuando ambas son matrices, que uno hace determinante de A por determinante de B. Pero en el caso de arriba, que es una constante por una matriz, la constante se separa o sale de ese determinante como su valor elevado al orden de C, al tamaño. Recordemos que las matrices son cuadradas en este caso. Entonces, a su número de filas o columnas. Como no lo sabemos, por eso le puse N. En este caso específico, A y B son de tamaño 4. Entonces, recordemos que el determinante es un número. El determinante de una matriz es una constante, un numerito. Por eso les puse aquí, det de A es constante. Esto es un número, vale 5, vale 10. Bueno, precisamente sabemos que vale 5. Entonces, esto de acá es un número. ¿Qué número es? 5. ¿Y qué habíamos dicho con las constantes o los números que salen del determinante elevados a el orden? ¿Y quién es el orden en este caso? 4. Por eso ese determinante de A está elevado a la 4, porque es una constante. Bueno, es un número a lo que me refiero. ¿Queda un poquito más claro? Entonces se supone que es como si estuviera, si el determinante de A lo estuviera multiplicando un 1. O no sé. Sí. Otra vez, ¿cómo fue la pregunta? Si el determinante de A le estuviéramos. Es como si el determinante de A lo estuviera multiplicando un 1. Y ese 1 se saca y se eleva a la 4. Se multiplica. No, es que el determinante de A es un número. Recordemos que la matriz inversa, vamos a ponerlo como por acá. Por ejemplo, yo no sé qué forma tiene A. Voy a decirle alfa, beta, gamma y delta. No sé, esa es la matriz A. La matriz inversa de A también es una matriz. No sé cuánto da esa inversa. Voy a ponerle AB, CD, pero el determinante de A es la multiplicación de alfa por delta menos beta por gamma. Y eso es un número, ya no es una matriz. Por eso, desde ahí arriba yo digo, es una constante, es un número. ¿Qué número es? 5. Porque el 5 lo sé porque me lo dan en el enunciado. Pero esa es la diferencia. Cuando, no es un error, es como un conceptillo que siempre les cuesta un poco. Cuando ustedes les representen la adjunta de esa manera, o en el teorema, para que sea más claro, cuando ustedes tengan este teorema, entendamos lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que una matriz es igual a otra matriz multiplicada por una constante. ¿Qué constante? La constante 1 entre determinante. Los círculos morados son matrices y el círculo rojo es un numerito. Esto es un número y esto es una matriz. Recordemos que las matrices son agrupaciones de números. Entonces, cuando nosotros apliquemos este teorema, lo que nos dice el teorema es una matriz morada llamada A inversa es igual a una constante 1 entre determinante de A por otra matriz llamada adjunta de A. ¿Y cómo la utilizamos esta propiedad o este teorema? De esta manera, lo que hicimos fue sustituir la adjunta de A por otra manera de llamarla, que es A inversa por determinante de A. Una matriz llamada A inversa por un numerito, una constante llamada determinante de A. ¿Y cómo yo separo ese conjunto? Lo separo como determinante de A inversa por
Las constantes salen del determinante como esa constante elevado a el orden, que sería la constante determinante de A elevada a el orden 4, porque el tamaño de A es 4 por 4. Un poquito más claro. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y aprovechemos entonces para hacer el ejercicio B. Me voy nada más a traer esto. Voy a darle cortar. Y me lo va a llevar a una nueva página. Pegar. Ya vamos a hacerlo. Ok. Este ejercicio vamos a empezar de la misma manera que el ejercicio pasado. Y bueno, para que no nos confundamos, veamos todo esto. Menos 4 por B transpuesta. Ok, lo lamento, perdón. Se me fue el internet un toque y pues me salí. Continuemos. Ok, la grabación sigue, entonces todo bien. Bueno, como les decía, vamos a ver a menos 4 como B por B transpuesta como una única matriz. El circulito morado es una única matriz, ¿ok? Entonces, recordemos la propiedad o el teorema que apuntamos que decía la adjunta de, bueno, precisamente era que la inversa de una matriz se define como 1 entre el determinante de esa matriz por la adjunta de la matriz A. ¿Y qué es lo que nosotros hacíamos? Pasar a multiplicar este determinante que se estaba dividiendo. Es decir, determinante de A por A inversa es igual a la adjunta de A. Ok, aquí precisamente no se llama A, le vamos a llamar menos 4 por B transpuesta, pero eso no cambia nada. Entonces, voy a reescribir lo que me piden, que es el determinante de la adjunta de menos 4B transpuesta por el determinante de el det, es para no poner las dos rayas seguidas, entonces le cambié la notación, det de menos 4B transpuesta por A inversa. Y voy a trabajar con el lado izquierdo. ¿Listo? Ok, vamos a entender parte por parte qué es lo que nos están solicitando aquí. Vamos a ponerlo acá. Esto de acá, voy a cerrarlo en rosadito. Esto de acá, como les comenté, es como es el determinante, es un numerito. Entonces lo puedo sacar como de la misma manera, simplemente que ese valor lo vamos a elevar a la dimensión. La dimensión de B era 4. De B transpuesta sigue siendo 4. Y una constante por una matriz no cambia el orden, es 4. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar que tengo esto escrito en negro. Y a todo esto lo voy a elevar a la 4, porque eso de adentro en negro es un número que ahorita vamos a calcular y tenemos que elevarlo a la 4. Por el determinante de A a la menos 1 o la inversa de A. Esto es lo mismo que decir, voy a copiar esto exactamente igual, ahorita lo calculamos. Por 1 entre A. Por 1 entre el determinante de A, es la manera correcta de decirlo. Ok, nosotros ya conocemos, perdón, error mío, hice un error de notaciones. Esto no se llama
Esto ahorita es el conjunto menos 4b transpuesta. Esto sería menos 4b transpuesta. Y aquí abajo lo que tengo es menos 4 por b transpuesta. Vamos a calcular el paréntesis rosado. Bueno, lo que está dentro del paréntesis rosado, es decir, determinante de menos 4b transpuesta. El determinante de menos 4b transpuesta es menos 4 a la que, al orden que es 4 por el determinante de b transpuesta. Y todo eso elevado a la 4 por 1 entre menos 4, el determinante de menos 4b transpuesta. Esto sería menos 4 a la 4 por el determinante de b transpuesta, es lo mismo que el determinante de b, todo a la 4 por 1 entre, vamos a separar esa multiplicación de menos 4 por b transpuesta, que sería menos 4 al orden, que es 4, por el determinante de b transpuesta es el determinante de b. Y bueno, como esto es una multiplicación, este 4 se puede repartir, que sería menos 4 a la 4, que sería 4 por 4, por propiedades de potencias, por determinante de b a la 4, todo eso multiplicado por 1 entre menos 4 a la 4 por determinante de b. Y puedo empezar a cancelar. Este determinante de b se va con uno de los determinantes de b. Y este menos 4 a la 4 se va con uno de los menos 4, bueno, se va con menos 4 a la 4 de arriba. 4 por 4 es 16, entonces sería 16 menos 4. Esto lo que queda es como, una vez simplificadito, menos 4, 16 menos 4, 12 por b transpuesta, determinante de b, 4 menos 1, 3. Esto sería menos 4 por 12. Y según el enunciado de la página anterior, ¿cuánto valía el determinante de b? 4. Entonces sería 4 a la 3. Menos 4. Menos 4 a la 12 por 4 a la 3 es un número considerablemente bastante grande, que sería este que les copio aquí. 1, 8, 24. La verdad el número a mí no me importa como tal cuánto es. Lo que necesito es que ustedes entiendan de dónde salió ese valor, ¿ok? Aquí no aplicamos nada diferente. ¿Por qué se puede ver un poquito más grande el procedimiento? Porque ya no estábamos trabajando solo con el determinante o solo con la matriz A o solo con la matriz B, sino ahora con un conjunto que era menos 4 por B transpuesta, pero que eso no los confunda. Esto lo único que les va a permitir o lo extra que ellos agregan ahí es para que ellos puedan calificarles a ustedes, que ustedes entienden primero que cuando una constante sale de un determinante, ustedes saben que tienen que elevarlo a el orden. Y luego lo segundo que ellos están calificando es que ustedes sepan que el determinante de B transpuesta es exactamente lo mismo que el determinante de B. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Por qué fue ese menos 4 grados del final?
Este menos 4 a la 12 sale de aquí. Esto es, bueno, veamos el paréntesis rosado de aquí arriba. Estoy marcando con una flechita negra. Esto lo que nos decía era menos 4 a la 4. Ese primer 4 salió de el orden cuando sacamos el menos 4 del determinante. Por el determinante de transpuesta. Ve que el paréntesis rosado luego dice, y todo eso elevado a la 4. Como es una multiplicación, menos 4 a la 4 por b transpuesta, es una multiplicación, voy a repartir ese menos 4 del exponente a cada uno de los términos. Entonces sería menos 4 a la 4 por 4, por leyes de potencias, ¿verdad? Potencia de una potencia se multiplican exponentes. Menos 4 a la 4 por 4 sería menos 4 a la 16. Entonces sería este menos 4 a la 16, voy a dividirlo entre menos 4 a la 4. Y recuerden, potencias de igual base, conservo bases, que es menos 4, resto exponentes, 16 menos 4 es 12. Y de ahí queda menos 4 a la 12. Más clarito. Sí, ya acabamos de estar claro. Buenísimo, buenísimo. Aquí se los dejo por acá, por si necesitan ver algo más, a ver si tienen alguna dudilla. Ok, si no hay ninguna otra dudilla, vamos a continuar con un último ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dicen que el determinante A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 es igual a 5. Luego también nos presentan la matriz B y nos dicen B se define como A1 menos B1, 2C1, 3B1, A2 menos B2, 2C2, 3B2 y A3 menos B3, 2C2, 3B3, 2C3 será. Esto es una matriz. Y la pregunta del millón es, ¿cuál es el determinante de B a la 3? Entonces, de igual manera, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan plantear un poco la solución del ejercicio y ya lo hacemos juntos. Y continuamos. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos saber es que nosotros no conocemos la matriz B al cubo, pero podemos reescribirla como la multiplicación de B por B por B. Y por favor, no se pongan a multiplicar esto 3 veces, sino más bien apliquen la propiedad de determinantes que dice que esto se puede reescribir como determinante de B por determinante de B por determinante de B. Entonces, basta con que nosotros calculemos determinante de B y luego lo multipliquemos por sí otras 2 veces. Recuerden la recomendación de siempre. Siempre partimos de aquella que es un poquito más larga, más compleja, más difícil, como quieran verlo, y llegar a la que es más fácil. Entonces, vamos a partir de esta matriz que tenemos por acá. Voy a copiarla y pegarla. Listillo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, esto lo pueden hacer en pasos separados o pueden hacerlo en uno solo como yo lo voy a hacer para economizar tiempo. Eso ya es decisión de ustedes, ¿ok? Lo que yo voy a hacer a continuación es
sacar un 2 y un 3 a factor común de la fila 2 y 3 respectivamente. Sacar a factor común, llámese multiplicar por el inverso multiplicativo. Vamos a hacerlo de la forma más legal, pero ustedes pueden también verlo como sacarlo como un factor común. Pero esto se ve de la siguiente forma. A la fila 2. Recuerden que yo lo que quiero llegar es a la parte fácil, que es esta matriz que tiene A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Es decir, yo quiero dejar el A, el B y el C solitos. Ese 2 que está multiplicando a los Cs no me sirve, y ese 3 que está multiplicando a los Bs no me sirve. Entonces, a fila 2 la voy a multiplicar por un medio, y a fila 3 la voy a multiplicar por un tercio. Esto me daría lo mismo que tenía antes, pero la diferencia es que se va a ir el 2 del frente porque lo multipliqué todo por un medio, entonces 2 por un medio es 1, y el 3 también se va. Eso sí, recuerden que cuando nosotros multiplicamos un valor a una fila, al determinante hay que multiplicarle el inverso multiplicativo. ¿Quién es el inverso multiplicativo de un medio? 2. ¿Y quién es el inverso multiplicativo de un tercio? 3. Entonces, es como, comillas, porque no fue lo que pasó, hubiéramos sacado factor común el 2 de fila 2 y el 3 de fila 3. 2 por 3, afuera. Luego, nosotros recuerden que queremos una matriz con solo cosas de A1, A2, A3, luego una con B1, B2, B3 y luego una con C1, C2, C3. Es decir, ya casi podemos llegar a eso, porque ya tenemos la fila de Bs y la fila de Cs. Me falta la fila de As, pero no está muy lejos porque aquí tenemos el A1, A2, A3. ¿Qué es lo que tenemos que quitar? Lo extra, que es menos B1, menos B2 y menos B3. Entonces, lo que voy a hacer de operación es que a la fila 1, le pongo techito porque es la que cambia, le voy a quitar la fila 3. Entonces, me voy a traer esta amiga de acá para no volverla a copiar toda. Y lo único que cambia es que si a F1 le quito los valores de F3, sería A1 menos B1 más B1. Perdón, esto es un más. Para que sea menos B1 más B1 y se logren cancelar. En ese caso, entonces se va el B1, A2 menos B2 más B2 se va el B2 y A3 menos B3 se va el B3. Y ya casi tenemos todo. Vean que nosotros lo que queremos es A1, A2, A3, B1, B2, B3 y C1, C2, C3, que es casi lo que tenemos acá, pero nosotros lo tenemos en diagonal, nosotros lo tenemos en filas y ellos lo quieren en columnas. Entonces, siguiendo un poco lo que nos había comentado José, podemos utilizar la transpuesta. Y en efecto, la transpuesta de la matriz no tiene ninguna consecuencia en el determinante. Entonces, uno lo escribe como para ser muy legal. Transponer matriz, pero eso no tiene consecuencias. Uy, perdón, súper importante. Porfa, nunca cometan este error que yo acabo de cometer. La consecuencia anterior siempre la tenemos que ir jalando. Es decir, todavía tengo que multiplicar este 6, ¿ok? Y bueno, transponer la matriz sería 6 por la fila 1 se convierte en la columna 1. La fila 2 se convierte en la columna 2 y la fila 3 se convierte en la columna 3. Eso es transponer la matriz. ¿Ok? Y ahora estamos casi, pero nosotros queríamos ABC, no ACB. Entonces, el paso final que voy a hacer es que voy a cambiar la columna 2 por la columna 3. Y sería esto mismo que tenemos por acá. Voy a copiarlo. Esto en realidad
Copiar, pegar, pero cambiamos los valores de la columna 3 se vienen al lado de la 2 y la columna 2 se va al lado de la 3. Eso sí, tenemos una consecuencia. Recuerden que al cambiar filas se pone un menos adelante. Y bueno, ¿cuánto es el determinante de la matriz A1, A2, A3, B1, B2, B3 y C1, C2, C3? Arriba lo tenemos. Es 5. Entonces, el determinante de la matriz B es menos 6 por 5, es decir, menos 30. Pero yo lo que quería era el determinante de B a la 3. Es decir, lo que yo ocupo hacer es menos 30 por menos 30 por menos 30. ¿Qué tal este ejercicio? ¿Entendieron cómo llegamos a ese resultado? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué no se Ay, puede no. hacer? Ok, otra vez. ¿Cómo fue, José? Porque es que no se puede hacer, digamos, desde el más simple, desde el determinante que ya tiene el 5 al más difícil. O hay que llevarlo desde el más difícil al más simple. Sí se puede hacer. La cosa es que sí se requiere un poquito más de, o al menos se requiere como una práctica y una creatividad un poco diferente a la hora de hacer los ejercicios. Tendrías que empezar a ver, ok, si empezar de la más difícil, la cosa es crear columnas como A1, A2, A3. Si quieres empezar de la más fácil a la más difícil, tenés que empezar a ver cómo creo la columna A1 menos B1, 2C1, 3B1. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo voy trabajando? Pero es exactamente lo mismo. Vamos a ver, es exactamente lo mismo en términos de que la respuesta te da igual, pero los pasos que vas a hacer son diferentes y por ende las consecuencias que vas a tener son diferentes. No vas a tener que hacer el mismo paso de multiplicar por menos un medio a F2 y menos un tercio a F3. Lo más probable es que tengas que empezar a multiplicar más bien 2 por F2 y 3 por F3. Vas a hacer los pasos contrarios. Si para vos es fácil ver los pasos contrarios, súper bien, podés irlo trabajando, nada más con mucho cuidado de las consecuencias. Yo he visto en estos semestres, digamos, que les parece un poco más fácil siempre partir de la grande y llegar a la chiquita, porque el objetivo es más concreto. Es más fácil planear llegar a A1, A2, A3 que a A1 menos B1, 2C1, 2B1. Como que falta un patrón o no es tan fácil de ver, pero si a vos te queda fácil, puedes saber que sí se puede, está bien y te tiene que dar la misma solución. Un poquito mejor. Sí. Ok, buenísimo. Ahora sí, ¿otra duda? Ok, creo que no. Entonces, llegaríamos hasta aquí por hoy.